Muy buenos días a todos, mi nombre es Cristian Gómez Duque, yo soy el residente de primer año del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. El día de hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes esta charla que hace parte del ciclo de soporte vital, esta es propiamente soporte vital avanzado, y le agradezco al doctor Juan Manuel Robledo que muy amablemente me ofreció su asesoría. Es importante hablar de soporte vital avanzado debido a que únicamente en Estados Unidos hay más de 600.000 casos anuales de parada cardiorrespiratoria, tanto intra como extrahospitalaria, que son tributarios de maniobras de reanimación avanzada. El ritmo inicial con el que se presentan estos pacientes, en el 80% de los casos, no es desfibrilable. Y de ahí que esto explique en la mayoría de los escenarios por qué la mortalidad sigue siendo muy alta. Ahora, es muy poco lo que se habla de estrategias de reanimación alternativa y es por eso que vamos a tratar de ahondar en este aspecto. Voy a denominar a lo largo de la charla la parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria como ICA y al paro extrahospitalario como OCA, así como han sido designados en la literatura de habla inglesa. Entonces vamos a tratar de revisar los mecanismos por los cuales un paciente para, el impacto sobre la fisiología en el momento en el que ya no hay perfusión, cuáles son las estrategias de reanimación avanzada, evaluando críticamente los algoritmos, y vamos a hablar un poco sobre las herramientas para el enfoque y las terapias específicas adicionales a lo que habitualmente hemos aprendido a lo largo de estos años. Las recomendaciones están tomadas de las guías de práctica clínica que emiten las sociedades científicas que tienen pertinencia a la hora de elaborar pues estas guías, como esencialmente lo es la AHA, con sus guías del 2010 actualizadas en el 2015, y más recientemente con unos suplementos actualizados en el 2019, y con algunas otras recomendaciones tomadas del resto de sociedades que toman precisamente la evidencia que proporciona ICO. En primera instancia, ¿qué es el soporte vital avanzado? Es, así como lo hablamos esta semana del soporte vital básico, es uno de los eslabones de la cadena de supervivencia y agrupa un conjunto de acciones que tiene como objetivo mejorar la supervivencia o aumentar la probabilidad de supervivencia de un paciente que está en parada cardiorrespiratoria. Los algoritmos están divididos por subgrupos, es decir, pacientes con ritmos no desfibrilables y pacientes con ritmos no desfibrilables. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas de esta definición operativa? Y es, estas guías están esencialmente enfocadas y tienen un muy buen rendimiento a la hora de soportar la función cardiovascular de un paciente con parada cardiorrespiratoria de origen no traumático y que en la mayoría de los casos es de origen cardíaco primario, el mecanismo que lo llevó a parar. Sin embargo, hay escenarios de ritmos no desfibrilables en los cuales realmente no hay una falla de bomba, sino que hay un arresto circulatorio que es de origen no cardíaco. De ahí que precisamente las maniobras de soporte no sean suficientes para garantizar el retorno a la circulación espontánea de estos pacientes y haya que hacer a lo largo de las maniobras de soporte un enfoque transversal que permita establecer ejercicios de diagnóstico y de terapéutica que sean resolutivos para el problema del paciente y con eso tener muchas más probabilidades de lograr el retorno. Brevemente, el paro extrahospitalario no es sinónimo de muerte cardíaca súbita, comparte algunos elementos de la fisiopatología y de la etiología, pero no es lo mismo, y en Estados Unidos es responsable de 300.000 casos anuales tributarios de maniobras de reanimación en el escenario extrahospitalario. En Europa los números son muy similares y la incidencia global es muy variable. En Asia tienen las tasas de incidencia más bajas de hasta 50 por 100.000 y en Australia de hasta 110 por 10.000. Y estos datos tomados del Reino Unido, que ilustran cuál es el comportamiento epidemiológico del paro intrahospitalario, muestran una incidencia de 6 a 7 casos por 100.000 admisiones hospitalarias, y un dato que es esencial en estos pacientes es que la mortalidad intrahospitalaria, los pacientes que hacen parada, se ha reducido considerablemente desde 1960 debido a la incorporación de las unidades de cuidado coronario. El paro extra y el paro intra tienen muchas características en común, pero hay dos que las diferencian, que tienen marcado impacto precisamente sobre la supervivencia al egreso hospitalario. Y son, uno, el tiempo que se demora el reconocimiento del paro, la identificación del paro y el inicio de las maniobras de soporte. Y dos, esto impacta directamente sobre la supervivencia al egreso hospitalario. De manera tal que aquí vemos unas diferencias muy marcadas en lo que es los pacientes que logran egresar vivos de una institución después de un paro extrahospitalario comparado con el 25% o más de los pacientes con parada intrahospitalaria. El modelo fisiopatológico más comúnmente explicado es el que deriva en la producción de ritmos desfibrilables, producto habitualmente de una obstrucción súbita del flujo coronario. Esto es habitualmente el escenario del síndrome coronario agudo. Esto deriva en unos cambios en las concentraciones
iónicas a ambos lados de la membrana, esencialmente un aumento del calcio a nivel intracelular y de una modificación del transporte del calcio precisamente a nivel intracelular, y un aumento del potasio a nivel intracelular, que genera unos cambios o modifica el potencial de membrana y hace que el periodo refractario no sea, el periodo de la repolarización no sea homogéneo. Esto es un ambiente completamente favorable para la creación de circuitos de microrreentradas que incluso empeora con la descarga catecolamínerica. Los otros modelos que no explican habitualmente la generación de los ritmos desfibrilables, como son, por ejemplo, la hipoxia o la acidemia profunda, derivan igualmente en cambios iónicos a ambos lados de la membrana, pero en este escenario habría una mayor concentración de potasio a nivel extracelular, y esto lo que impacta es precisamente en una conducción, en una producción y en una conducción anormal del impulso a través del sistema de la conducción cardíaca, y hay una inactivación por el problema metabólico asociado de los marcapasos emergentes. Cuando el paciente para, inician a partir de ese momento, del momento cero, unas fases puntualmente definidas por el perfil de temporalidad y por los fenómenos fisiopatológicos que precisamente son susceptibles de unas intervenciones específicas. Así como lo hablaba esta semana mi compañero en la charla de soporte vital básico, vamos a retomar este elemento, y es en la primera fase, que es la fase eléctrica. El problema eléctrico es significativo y es suficiente con desfibrilar al paciente antes de 3 minutos sin ninguna otra intervención para lograr hasta el retorno a la circulación espontánea hasta del 100% de los pacientes. Sin embargo, cuando pasan 4 a 5 minutos de estar el paciente en paro, independiente de que persista fibrilando, estos pacientes entran en una fase circulatoria en la cual hay una deuda metabólica muy amplia, hay una disoxia tisular. Esto es producto de la hipoperfusión. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente, así siga fibrilando, no responde favorablemente a la terapia eléctrica, y el retorno a la circulación espontánea va a ser completamente dependiente del restablecimiento del flujo, para darle un sustrato miocárdico al corazón, precisamente, para que pueda responder a la terapia eléctrica. De manera tal que aquí es muy importante el inicio de las maniobras de compresión torácica, precisamente para aumentar la presión de perfusión coronaria y con ello darle sustrato al miocardio. Algunos autores han planteado que como esta fase circulatoria se caracteriza no solamente por la deuda metabólica producto de la hipoperfusión, sino también de una disoxia tisular, se pueden beneficiar de manejos desde el punto de vista de la oxigenación y la ventilación del paciente, y es algo que vemos también en las guías, porque esto es plausible desde el punto de vista biológico, y es que a partir del 4.º minuto de reanimación podría considerarse el manejo avanzado de la vía aérea, pero esto es un punto que vamos a discutir más adelante. Y en la fase metabólica, que va más allá de los 10 minutos, algunos autores plantean incluso 20, hay una liberación masiva de sustancias proinflamatorias que puede derivar en daño, no solamente por el tiempo de isquemia del órgano, sino también en un daño irreversible por la repercusión. De ahí que lo que sea plausible desde el punto de vista biológico en esta fase es que estos pacientes que duran tanto en parada se beneficien, por ejemplo, de protocolos de hipotermia terapéutica. La etiología, voy a ser muy concreto, esto lo hablaremos en situaciones especiales en reanimación avanzada. Las causas son cardíacas o no cardíacas. Las causas cardíacas pueden tener un sustrato estructural o pueden ser solamente por un problema que derive en manifestaciones arrítmicas. Y en las causas no cardíacas es lo que habitualmente hemos conocido como las H's y las T's. Ahora, tenemos un paciente en parada cardiorrespiratoria. Esta condición clínica es completamente diferente a todo lo demás a lo que nos enfrentamos en los escenarios de la medicina, debido a que aquí no realizamos un ejercicio secuencial de diagnóstico y de terapéutica, sino que inicialmente, mientras hacemos eso, tenemos que iniciar unas maniobras de soporte que emulen la función del aparato cardiovascular para tener, uno, mayor probabilidad de retorno a la circulación espontánea, y dos, aumentar la probabilidad de supervivencia de estos pacientes mientras ganamos tiempo para identificar las causas y corregirlas. Entonces vamos a evaluar realmente cuál es el impacto de las intervenciones que han sido escritas a la fecha, tales como las compresiones, las estrategias de desfibrilación, el uso de medicamentos cardiovasoactivos, cuál es el manejo ideal de la vía aérea en estos pacientes, cuál es realmente la utilidad del uso de dispositivos complementarios y realmente qué tanto impacta en la supervivencia el echar mano pues de las estrategias de soporte, de rescate como el ECA. Entonces lo que nos dicen las guías es lo siguiente: cuando vamos a enfocar a un paciente para indicarle estrategias de reanimación avanzada, debemos separarlo o debemos agruparlo por subgrupos de acuerdo al ritmo en el que se presente o el ritmo en el que migre a lo largo de la reanimación. Entonces, si se presenta en el escenario de los ritmos desfibrilables, estaríamos hablando de una fibrilación ventricular o de una taquicardia ventricular sin pulso, y si se presenta en el escenario de los ritmos no desfibrilables, estaríamos hablando de una actividad eléctrica sin pulso o de una sistólica.
Vamos a iniciar por las estrategias de reanimación de paciente con ritmo desfibrilable. Paciente con ritmo desfibrilable, la primera intervención que se aconseja es las compresiones torácicas y la desfibrilación oportuna previa identificación del ritmo desfibrilable. Debe desfibrilarse una segunda vez y en caso de que el paciente persista, estaría indicada, de acuerdo a las guías de práctica clínica, la primera dosis de vasopresor, que en este caso es la epinefrina, y en última instancia, después de una tercera desfibrilación, este es el escenario que la mayoría de los autores definen como una fibrilación ventricular refractaria, es decir, que persista en fibrilación taquicardia ventricular, pero bueno, esencialmente está escrito en fibrilación ventricular después de 3 descargas eléctricas. Aquí estaría aconsejado el uso de antiarrítmicos. Entonces vamos a evaluar propiamente cada una de estas intervenciones. En soporte vital básico, hablamos ampliamente de las compresiones torácicas, la efectividad es documentada, no necesitan una presentación puntualmente. Sin embargo, vamos a hablar de las estrategias de administración de las compresiones torácicas en los ritmos no desfibrilables. Si realmente, como lo indica la guía, debemos parar cada 30 compresiones para indicar 2 ventilaciones de rescate, cuando no tenemos un dispositivo avanzado en la vía aérea, o qué tan útil es, por ejemplo, continuar las compresiones a una frecuencia de 100 a 120 por minuto, incluyendo las 5 características de la buena calidad de las compresiones torácicas cuando tiene un dispositivo avanzado en la vía aérea. Con dispositivo avanzado en la vía aérea hago referencia no solo al tubo orotraqueal, sino a los dispositivos supraglóticos. Entonces vamos a mirar realmente el sustrato del que proviene la información o la recomendación de que hagamos compresiones con interrupciones para las ventilaciones de rescate, y si hay algún dispositivo que sea superior al otro en cuanto a los dispositivos mecánicos o al operador manual para indicar las compresiones. Para poder entender realmente cuál es realmente la utilidad de parar o no las compresiones torácicas y de cuál debería ser la intervención específica, debemos hablar primero de cuál es la meta de la reanimación. La meta clínica es el retorno a la circulación espontánea del paciente, pero la meta fisiopatológica es lograr una presión de perfusión coronaria que sea por lo menos de 15 milímetros de mercurio. No quiero decir con esto que esto sea la única condición, sino que es una condición necesaria, pero no suficiente. Esto se ha evaluado y se ha tratado de replicar desde 1990, cuando se realizó, cuando se evaluó el gradiente de presión ortoatrial con dispositivos de invasiones intravasculares, tales como un catéter subclavio que llegaba a la aurícula derecha y un catéter arterial que iba hacia la aorta, lo ponían vía femoral y evaluaban precisamente cuál era la diferencia entre la presión en la aurícula derecha y entre la aorta en la fase de la relajación de las compresiones torácicas, que esto es básicamente, comillas, la fase diastólica dentro de las compresiones torácicas. Lo que se pudo observar y lo que se pudo asociar en este estudio fue que ninguno de los pacientes con menos de 15 milímetros de mercurio de presión de perfusión coronaria logró retorno a la circulación espontánea. No siendo así que la mayoría de los que tuvieron más de 15 lo lograran, pero sí, por lo menos, como lo digo, era una condición absolutamente necesaria, no suficiente, pero sí para lograr el retorno a la circulación espontánea. Y ahí que voy a retomar nuevamente esta gráfica que nos ilustraron el miércoles, en las cuales nos hablan de cómo es el comportamiento de la perfusión a lo largo de la ejecución de las maniobras de compresión torácica. Inicialmente arrancamos desde cero con un gradiente ascendente que logra con los segundos una estabilidad que persiste en la medida en la que no se suspendan las compresiones. Si yo realizo una pausa, independiente de que la reinicie inmediatamente, va a haber una caída sustancial de la presión de perfusión, no solamente a nivel coronario, sino al nivel de cualquier otro tejido, y esto va a derivar en que haya una marcada necesidad de volver a iniciar las compresiones sin interrupciones para lograr niveles estables de presión de perfusión, como lo veríamos en esta ilustración. Lo que ocurre en nuestra práctica habitual es que venimos con un muy buen gradiente de presión de perfusión, pero en el momento en el que se suspenden las maniobras, bien sea para verificar el pulso, desfibrilar al paciente, para intubarlo, para hacer un inventario ecográfico, hay una caída sustancial de la presión de perfusión, que aparte de eso empeora por un motivo esencial, y es que cuando se reinician las compresiones no se logra un gradiente estable, y esto es considerado desde el punto de vista fisiopatológico, al igual que esto, tiempo de no perfusión. Entonces volvemos a retomar. Es realmente indispensable reanimar a los pacientes con ritmo desfibrilable sin un dispositivo avanzado en la vía aérea, con 2 ventilaciones de rescate cada 30 compresiones.
Y esta misma pregunta no es reciente, ya desde el 93 se la habían planteado otros autores, en la cual con modelos animales a los que les hacían una inducción de fibrilación ventricular, los comparaban en estrategias de reanimación entre lo que era únicamente comprimirlos y otra era indicarles ventilaciones de rescate, y no había diferencias entre el retorno a la circulación espontánea. De ahí que esto fuera inicialmente debatido precisamente porque no había realmente diferencias, ni esto impactaba favorablemente el desenlace clínico en modelos no humanos. Y más recientemente, en el 2016, este estudio, sobre todo de corte experimental, lo que trató de evaluar fue el comportamiento de las concentraciones de oxígeno en sangre arterial de unos animales a los que les hacían una inducción de fibrilación ventricular y que les indicaban compresiones continuas, inicialmente con un aporte de oxígeno pasivo, es decir, les ponían un dispositivo BBM, les adosaban la máscara facial, pero no les aportaban presión positiva, y luego en estos mismos modelos les indicaban presión positiva luego de varios minutos en los que no se los habían indicado. Lo que se veía es que claramente la oxigenación pasiva, como ha sido recomendada por algunos autores, no tiene realmente incidencia para lograr metas de oxigenación estables, aunque hay que aclarar que eso realmente no es una meta de la reanimación, los niveles de oxigenación, pero si eventualmente lo llegaran a hacer, lo que logró por lo menos evidenciar este estudio, como lo digo, de corte experimental, es que había o podíamos lograr unas metas de oxigenación, tanto de saturación como de presión de oxígeno, que eran relativamente aceptables sin dispositivos avanzados en la vía aérea. Y más recientemente, en el 2009, en el 93, en el 2009 este estudio de cohortes lo que trató de determinar fue cuál era la asociación entre la fracción de compresiones torácicas del tiempo total de la reanimación y la probabilidad de supervivencia de los pacientes que se presentaban con ritmo desfibrilable. Esto no es únicamente los pacientes que retornaron a la circulación espontánea, sino también de los pacientes que egresaron con buen desenlace neurológico, y lo que encontraron fue que había un punto de corte mínimo, que era 60%. Es decir, pacientes que duren 10 minutos en paro debieron recibir por lo menos 6 minutos de compresiones torácicas. Y volviendo a todo lo anterior, queda entonces la inquietud si realmente debería ser mucho más y sin ningún tipo de interrupciones, dadas como por ejemplo para la intubación del paciente, la verificación del pulso o por ejemplo para la canalización de una vía. Entonces, estas son las estrategias que nos plantean algunos autores estadounidenses de lo que ellos hacen en su práctica habitual, expertos en reanimación avanzada, y dentro de todas las estrategias que ellos nos sugieren, hay unas un poco más controversiales y otras que tienen un poquito más de sentido biológico para su aplicación. Una de ellas es diferir el manejo de la vía aérea avanzada a unas fases más avanzadas del paro, o incluso indicarle oxigenación pasiva, por lo que hablábamos previamente, y es que los niveles de oxigenación como tal no parecen correlacionarse con una probabilidad de retorno de circulación espontánea, sino que, como lo vamos a ver más adelante, pueden ser producto de estas observaciones de algunos sesgos que se han observado en los estudios observacionales. Entonces, en primera instancia, un manejo de la vía aérea que sea un poco más flexible, o por lo menos optando por dispositivos supraglóticos que reduzcan el tiempo que se interrumpen las compresiones torácicas, y dos, que es de marcada importancia sobre todo en nuestros escenarios, y es el uso de la capnografía, precisamente no solamente para parar las compresiones y verificar si el paciente sí quedó intubado, sino para detectar los cambios abruptos en la exhalación de CO2 y con eso determinar si el paciente ya hizo un retorno a la circulación espontánea, y no interrumpir las compresiones para verificarlo con la palpación manual. Como les decía, hay otras estrategias más controversiales, como lo que ha sido escrito en la literatura como el hand-on defibrillation, que es que el operador manual de las compresiones torácicas nunca para mientras le indica, mientras el paciente es desfibrilado. Ahora, ¿qué dispositivo voy a utilizar para administrar las compresiones de mi paciente? ¿Un dispositivo mecánico como es el Lucas, o voy a utilizar un operador manual? La evidencia a la fecha es que realmente no hay ningún impacto ni ninguna diferencia sobre los desenlaces duros en los pacientes que han sido beneficiarios de reanimación con un dispositivo mecánico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay unos escenarios muy puntuales en los que sí debe considerarse su uso, y son, por ejemplo, las reanimaciones prolongadas debido a etiologías potencialmente reversibles, en los cuales hay una mayor facilidad de que el operador se agote. Y segundo, hay otras indicaciones más puntuales, como por ejemplo, esto hace parte de la mayoría de los criterios de inclusión de los pacientes que van a ECMO, es una estrategia de
soporte mecánico externo que es útil para proveerle compresiones torácicas a los pacientes que se encuentran en situaciones de riesgo y para su traslado. Esto es útil en el escenario prehospitalario y también es útil, bueno, por otro lado, pues para el transporte aéreo. Listo, dejando a un lado las estrategias de compresiones torácicas, vamos a hablar de la desfibrilación. Las guías de práctica clínica se describen con un nivel de evidencia clase 1. Esto realmente, la estrategia de la desfibrilación está descrita en la literatura desde los 50. Más recientemente sabemos que los que tienen mejor rendimiento para abortar los ritmos desfibrilables son los bifásicos, por encima de los monofásicos. Propiamente del bifásico, de cuál es la onda de energía óptima para transmitir precisamente la descarga. No hay diferencias a la fecha, propiamente hablando. Hay ondas como la onda pulsada, la onda cuadrada, entre otras. A la fecha no hay claridad de que propiamente alguna sea superior a la otra, pero lo sabemos más adelante. Y hay una información muy importante, sobre todo que es más reciente, y es con los equipos bifásicos, la selección de la energía no debería ser en el 100% de los casos como una receta de cocina en la cual todo se desfibrila con 200 joules, independiente del momento de la reanimación, sino que hay una dosis inicial que es dependiente del fabricante del equipo. Por eso hay que familiarizarnos con el equipo, leer las instrucciones, porque en algunos de ellos dice, en nuestro equipo, por ejemplo, le sugiere iniciar con una dosis inicial de 150 joules bifásicos. Y hay otra recomendación más reciente que es, también miren las instrucciones de su dispositivo, pero en la mayoría de los casos, el paciente que persista en fibrilación ventricular refractaria, pese a que usted lo desfibrila cada 2 minutos con 200 joules, empiece a pensar que se beneficia de dosis escaladas, es decir, súbalo a 270, luego a 300, 360, entre otros, independiente de que el equipo sea bifásico, pero esto muchas veces debe ir de la mano de lo que dicen realmente las instrucciones del fabricante. Y otra claridad que tenemos a la fecha es que solamente se realiza una descarga por ciclo, porque hay unos dispositivos que sí pueden abortar la fibrilación ventricular y entrar en ritmos de perfusión en 5 segundos, que esto es habitualmente lo que se utiliza para evaluar el rendimiento de estos dispositivos. Pero hay algunos otros dispositivos en los cuales se ha visto que realmente, y en general el comportamiento de la FB es que es muy poco probable lograr un retorno a la circulación espontánea, a un ritmo de perfusión antes de 30 segundos, por lo que, aunque antes indicaban dosis repetidas, hoy en día solo indíquele una y reinicie rápidamente las maniobras de compresiones torácicas. Hay unas estrategias alternativas para abordar al paciente con FB refractaria, volvemos y lo retomamos, el que lleve más de 3 descargas y no haya salido de la fibrilación ventricular, que no están muy sedimentadas aún en la literatura, sobre todo en las recomendaciones, y que a la fecha, o pues al 2019, no había realmente diferencias entre lo que era desfibrilar con 2 DEAs. No había diferencias en la tasa de abortar, pues, en el éxito para abortar las fibrilaciones ventriculares. Sin embargo, en el 2020 se publicó el DOVE-BIR, que es un RCT que se realizó en el escenario prehospitalario en Estados Unidos, y lo que trató de hacer fue aleatorizar a los pacientes a 3 grupos. 1, desfibrilación estándar; 2, desfibrilación con cambio de vectores, es decir, no de manera anterolateral, sino de manera anteroposterior; y 3, a un grupo de desfibrilación doble, con la instalación o la aplicación de 2 parches de electrodos, cada uno conectado a un DEA específico, y que cada uno de ellos es exactamente igual al otro. Desventajas de este estudio: que realmente no se evaluó con dispositivos desfibriladores manuales, sino que es con DEAs, y 2, que los DEAs deben ser exactamente iguales. Entonces, los parches se pueden instalar, como mencionaba, de un par anterolateral y el otro continuo, o uno anterolateral y el otro anteroposterior. Lo importante es que no se toquen los parches entre sí, porque esto puede generar una disfunción del DEA con la descarga. ¿Y qué era lo que hacían qué fue lo que se encontró, pues, en estos pacientes que fueron aleatorizados a estos subgrupos? Que el rendimiento para abortar la fibrilación ventricular refractaria, vuelvo y repito, más allá de las 3 descargas en estos pacientes, era mayor en el grupo de los pacientes que tenían 2 desfibriladores, sin aumentar los daños en estos pacientes. De tal manera que el resultado primario era precisamente evaluar cuál era el retorno a la circulación espontánea después de haber abortado el ritmo desfibrilable, y en el grupo de los pacientes de desfibrilación estándar fue del 25%,
y en el grupo de los pacientes con desfibrilación doble fue de 40%, lo que aumentó significativamente pues, el retorno de estos pacientes. Ahora, la desfibrilación puede ser secuencial como lo indica su nombre, o puede ser sincrónica. Esto depende del operador, lo dejaron a discreción del operador que hacía las descargas de los DES. Llegamos a uno de los puntos más críticos de la presentación y la discusión de este tema, que es precisamente el uso de los vasopresores. La adrenalina desde el 2015 venía siendo una recomendación con nivel de evidencia clase 2B, producto de ensayos clínicos aleatorizados. Los únicos desenlaces que impactaban era el retorno y el número de ingresos hospitalarios, pero no había diferencias entre lo que era un paciente que ingresara vivo y mucho menos con un buen desenlace neurológico. Pero en el 2019, por un golpe de gracia, fue ascendido a la categoría clase 1, producto de un ensayo clínico aleatorizado derivado del escenario extrahospitalario, tanto en ritmos desfibrilables como no desfibrilables. Este nivel de recomendación proviene de un ensayo clínico que se denominó el Paramedic 2, que se publicó en el New England en el 2018. Este estudio se desarrolló en el Reino Unido y lo que trató de evaluar fue las diferencias entre no solamente el retorno y otros desenlaces secundarios, sino que planteó un objetivo primario y fue cuál era la mortalidad, la supervivencia, perdón, de estos pacientes que eran tributarios de manejo con vasopresores a los 30 días. Y ellos reclutaron 8.000 pacientes, aleatorizaron 4.000 y 4.000, les dieron placebo a unos, al otro les dieron adrenalina. Este estudio fue metodológicamente muy bien diseñado y enmascarado. Sus pacientes les indicaban en un paquete la ampolla, que era igual la misma forma de presentación entre el placebo y la adrenalina, y habían estimado que para esa muestra que necesitaban, que eran 8.000 pacientes en total, habían estimado una supervivencia de 6% en el grupo del placebo y de 7.5% en el grupo de la adrenalina. Sin embargo, lo que ellos encontraron fue que tuvieron una supervivencia en el grupo del placebo de 2.4% y en el de la adrenalina de 3.2%, lo que les restó, digamos, o sea, les faltó potencia y esto le resta un poco de validez realmente a los resultados. El desenlace primario, que era la mortalidad, la supervivencia a los 30 días, fue significativamente mayor en el grupo de la epinefrina. Esto tuvo significancia estadística y de ahí se derivó la recomendación clase 1, sobre todo para AJA. Pero cuando vamos a evaluar metodológicamente el artículo y sobre todo la investigación, nos encontramos que estadísticamente hablando pudiera tener un poco de validez, pero que desde el punto de vista clínico no impactó ningún otro tipo de desenlace, debido a que las diferencias en mortalidad del ingreso hospitalario que pues, persistieron significativas en el grupo de la adrenalina a favor de esta, realmente fueron con un peor desenlace neurológico comparado con lo que fue la supervivencia en el grupo de los pacientes con placebo. Es decir, en estos pacientes, aunque hubo una diferencia estadística, pero en números absolutos y con impacto clínico no fue tan marcada. A pesar de eso, incluso egresaron con mayor compromiso neurológico, por lo cual ahí queda planteada la duda. Uno de los ejemplos para ilustrar precisamente lo anterior es que el número necesario tratar para un paciente que está en paro con una desfibrilación es de 5 y con compresiones torácicas es de 15. El número necesario tratar con adrenalina para prevenir una muerte a 30 días es de 112. Entonces, como les digo, hay que plantear la duda realmente cuál es la verdadera utilidad de los vasopresores. Obviamente tiene unos limitantes el estudio y otras fortalezas, pero lo podremos discutir más adelante. El momento ideal de la desfibrilación es en los ritmos no desfibrilables de inmediato para aumentar la presión de perfusión coronaria y los ritmos desfibrilables después de la tercera descarga para reducir la vasoconstricción de los vasos coronarios subendocárdicos. La dosis estándar, que es 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, se ha evaluado con dosis altas, que son 0.1, 0.2 miligramos por kilogramo, pero esta última se ha desaconsejado desde hace varios años. La vasopresina se retiró de las guías en el 2015 por una cuestión de practicidad y a la fecha sabemos que no sustituye la adrenalina. En el 2019 lo que dijeron fue, úsela si no tiene adrenalina y la doble terapia vasopresora no aporta ningún beneficio. Los antiarrítmicos, ninguno impacta ningún desenlace clínico duro. La miodarona, la única diferencia que tiene con nosotros es que aumenta el retorno a la circulación espontánea. De ahí para allá es un poco complejo evaluar otro tipo de desenlaces. Esto no quiere decir que sean satanizar estos medicamentos, sino que la evidencia precisamente de los estudios en RCP son complejos por las características de la condición clínica. La lidocaína sí se ha demostrado que es inferior a la miodarona y por tanto debería utilizarse en un segundo escenario, digamos en el que no haya disponibilidad de la miodarona, pero no es claro, no hay una recomendación puntual de qué pasa con un paciente que persista en FB refractaria, de si realmente utilizando el uno o el otro pudiera acudir a un antiarrítmico de segunda línea. Y el sulfato de magnesio, aunque no se emite un nivel de recomendación, solamente tiene utilidad en el escenario de que estemos frente a unas puntas torcidas
que no hayan respondido a la desfibrilación y que se presuma que la etiología de esas puntas o la causa sea una, perdón, sea una prolongación del QT. Otro punto crítico para tratar es precisamente el manejo de la oxigenación de estos pacientes y de la ventilación. La oxigenación, como lo hablamos previamente, aunque no es una meta de la reanimación, pero se ha descrito como un parámetro que debería ser evaluado transversal a todas las maniobras, tiene un nivel de recomendación 2B. Esto proviene de las observaciones que se han hecho en retrospectiva, de que los pacientes que tenían el mejor desenlace al final, el ingreso y todo el cuento, tenían unos niveles de oxigenación más altas en el momento del retorno de la circulación espontánea. Sin embargo, esto pues es una observación que tiene muchos sesgos de por medio, porque es claro que si yo tengo un paciente que dura 2 minutos en fibrilación ventricular y sale, y lo comparo contra uno que duró 20 minutos y no salió, me voy a encontrar unos cocientes de extracción de oxígeno mucho más aumentados en el grupo del que persistió más tiempo reanimado, y por tanto estas observaciones pues se deben coger con mucho cuidado. Lo que sabemos a la fecha sobre el dispositivo ideal para utilizar entre un dispositivo avanzado, bien sea un supraglótico o un tubo en orotraqueal versus una máscara facial de un BBM, es que no hay diferencias. Y de hecho, se ha tratado de establecer una relación de mayor mortalidad con los pacientes que han sido intubados. Esta observación ha sido producto de un problema muy generalizado de los estudios observacionales en RCP, dadas las limitaciones para efectuar estudios clínicos aleatorizados. Y es un sesgo que se denomina el sesgo de tiempo de resucitación. Y este sesgo hace referencia a que un paciente que persista más tiempo en parada cardiorrespiratoria es tributario de por sí de muchas más intervenciones. No es lo mismo el paciente que salió en 4 minutos que el paciente que salió o lleva 25 minutos y no ha salido. Hay más probabilidad de que los reanimadores se aventuren a intubar al que lleva más tiempo en proceso de reanimación, pero asimismo es claro que el que lleva más tiempo en proceso de reanimación va a tener una menor probabilidad no solo de retorno, sino de supervivencia. De ahí que precisamente este sesgo de tiempo de resucitación se haya relacionado con una observación que subestima precisamente las intervenciones o las exposiciones de las que fueron tributarios los pacientes con mayor o con reanimaciones más prolongadas. Entonces, la recomendación actual es use cualquier dispositivo en cualquier escenario. Esto es a discreción del operador de la vía aérea. Si usted no es experimentado y está por fuera del hospital, póngalo en un supraglótico, pero si usted es experimentado, haga lo que quiera. Esto es a discreción suya, lo que considere de acuerdo a su rendimiento personal y a sus tasas de éxito. Lo único que sabemos es que el reentrenamiento es clase 1 y que ya el paciente intubado, lo ideal no sería parar las compresiones para evaluar si realmente está intubado, sino utilizar un capnógrafo y no un capnómetro, sino una onda de capnografía para evaluar precisamente la intubación de este paciente. La única limitante sería la intubación monobronquial. Y en caso de que no disponga el capnógrafo, pues un ultrasonido, busque el signo de la doble tráquea y el deslizamiento bilateral, pleural bilateral, para identificar con un menor nivel de evidencia si el paciente está intubado, pero trate de no suspender las maniobras. Ya intubado, la recomendación es de 10 ventilaciones por minuto, es decir, una cada 6 segundos. ¿Por qué? Porque la hiperventilación reduce la presión, reduce la precarga por un aumento de la presión intratorácica, y esto obviamente va a tener un efecto deleterio sobre el retorno a la circulación. La inquietud que queda planteada en este punto es, estamos en el escenario de los ritmos desfibrilables, la pregunta es realmente si los pacientes que tienen una máscara facial de un BBM se benefician de esta misma estrategia de ventilación sin suspender las maniobras. La capnografía tiene un nivel de evidencia que es variable, 1 para verificar la intubación, 2B para monitorizar la perfusión, pero tiene mucha utilidad en el pronóstico y sobre todo para mejorar o optimizar, digamos, la calidad de las compresiones torácicas cuando veo capnografías u ondas con menos de 10 milímetros de mercurio. Es útil para reducir el tiempo que uno para las compresiones para verificar la presencia de pulso, puesto que cuando hay aumentos abruptos de la exhalación de CO2, pudiéramos presumir en ese momento, si hay ausencia de otros signos de circulación espontánea, que el paciente ya retornó. Los esteroides hay que iniciar diciendo que tienen mucha plausibilidad biológica, pero en el escenario hospitalario esta evidencia proviene de un estudio del 2009 en Grecia, en el cual se utilizó un cóctel de metil, vaso y adrenalina. No solo tuvieron mayor retorno a la circulación espontánea, sino que parece que les iba mejor. Ahora, esto no tiene muy buen nivel de evidencia porque no se ha replicado ampliamente y por tanto es un asunto pendiente de la reanimación avanzada. En el escenario extrahospitalario realmente no hay diferencias marcadas en lo que es el rendimiento diferente al aumento del retorno a la circulación espontánea. Donde tiene mayor utilidad los esteroides es en el escenario de
posparada, en el cual hay una incidencia muy marcada de lo que es la insuficiencia renal relativa. Finalmente, vamos a hablar de un poco de las estrategias de rescate en los ritmos desfibrilables que precisamente persisten en el FB refractaria, pero en los cuales se presume una etiología potencialmente reversible como una obstrucción coronaria, y en ellos es algunos de los pacientes que son candidatos a manejo con ECMO. Esta recomendación en las guías es muy pobre, no se utiliza de rutina, únicamente en un centro muy especializado y solamente con los criterios de inclusión muy estrictos, pero lo que se sabe proveniente de los estudios es que en el escenario extra e intra realmente no hay ningún tipo de conclusión porque son solamente estudios observacionales y las tasas de supervivencia no se modifican ampliamente, escasamente un 22 o un 28%, y esto no tiene significancia estadística, pero que es de lo que, digamos, el dato del que se han pegado los autores estadounidenses que hacen más ECMO para seguir incluyendo a los pacientes en los estudios. ILCOR en el 2018 se dio la tarea de hacer una revisión sistemática que incluyó muy pocos estudios, con muy pocos pacientes, y ninguno era un RCT, y la conclusión del estudio fue: no hay conclusión, no hay evidencia para poder emitir un mensaje en estos momentos. Y en la Universidad de Michigan, a partir de precisamente todas estas limitaciones, desde el punto de vista desde el punto de vista estadístico, decidieron desarrollar un estudio que se llama el ELOCA Trial, que lo que busca es precisamente mirar el rendimiento, cómo le va a los pacientes que son montados en ECMO desde la sala de emergencias. Esto es más o menos lo que ocurre en este estudio y lo que se hace en algunos centros en Estados Unidos, como la Universidad de Michigan, que es muy fuerte en lo que es ECMO. Y lo utilizan de una manera muy amplia porque tiene un equipo que es muy especializado. Aquí lo que podemos ver es que el paciente está soportado con un dispositivo mecánico externo, que es un Lucas, que hace paradas cada 30 compresiones, precisamente porque el paciente aún no tiene una vía aérea avanzada, es decir, acabo de llegar del escenario prehospitalario, y de unos urgentólogos le hacen la canulación arteriovenosa al paciente para montarlo en ECMO. En Estados Unidos esto es lo que ocurre, no lo desplazan por todo el hospital, sino que ponen un equipo de pequeña cirugía en condiciones estériles, y los mismos urgentólogos canulan a los pacientes y los montan en ECMO en la sala de reanimación. A la fecha ya terminó la fase de reclutamiento del ELOCA Trial, sin embargo estamos pendientes de los resultados y lo que ocurra más adelante, sobre todo con los grupos que tienen mayor fortaleza en reanimación extracorpórea. En Colombia no se utiliza habitualmente la reanimación extracorpórea, lo que se hace es el soporte extracorpóreo del paciente que ya está en el posparto. Los sesgos de todas las intervenciones que les acabé de mencionar, que pueden derivar en que precisamente hayamos sobreestimado o subestimado cada una de las que hablamos, son los sesgos propios de los estudios observacionales de los pacientes en que están en RCP. Los 5 grandes grupos de sesgos son que no se pueden anular las variables de confusión, hay sesgos de información, de selección de pacientes, y los muy grandes que son el sesgo de tiempo de resucitación, que ya se los mencioné, y el sesgo de tiempo inmortal. Estos dos sesgos son propios de los estudios observacionales en RCP y que tienden a subestimar o a sobreestimar las intervenciones de acuerdo al tiempo total de la reanimación que dure precisamente la de los pacientes. Entonces, el mensaje central de esta diapositiva es que hay que ser muy cuidadoso con la información que se evalúa en RCP, dadas digamos, las limitaciones propias para estudiar en este escenario. Y por último, vamos a hablar de cuál es la reanimación o las estrategias de reanimación avanzada en los ritmos no desfibrilables. Aquí habitualmente lo que hacemos es compresiones torácicas, adrenalina, e identificar a los 4 minutos, empezar a pensar a los 4 minutos realmente si el paciente tiene alguna causa que se beneficia de corrección. Aquí es muy importante mencionar que las compresiones torácicas en este escenario no tenemos realmente nivel de evidencia que soporte que debamos o no debamos suspenderlas cada 30 ventilaciones, debido a que aquí hay otro tipo de etiologías que pueden derivar precisamente en estos ritmos no desfibrilables, y que en este escenario sí es importante que tener dentro de un análisis multimodal en consideración el manejo de la oxigenación y la ventilación de estos pacientes. Limitantes, que las guías indican que al 4.º minuto deberíamos empezar a pensar en los problemas que pueden ser susceptibles de corrección. Sin embargo, ya desde el 2010 los europeos nos decían que es poco probable pensar que un paciente pueda sobrevivir una distolia o una actividad eléctrica sin pulso si no hemos identificado la causa. Y esto es precisamente evidenciable con esta gráfica que nos ilustra que es muy heterogéneo el grupo de condiciones que nos puede o que se puede expresar con actividad eléctrica sin pulso en el escenario de una parada cardíaca por una verdadera falla de bomba o por un arresto circulatorio de otro origen. Diferente a lo que ocurre con los ritmos desfibrilables,
que tienen un poquito más de especificidad a la hora de indicar lo que es realmente los problemas cardiovasculares primarios. Entonces, el problema de la actividad eléctrica sin pulso es que todo lo demás tiene guías propias, podemos seguir los algoritmos, no tenemos realmente, no hay mayor misterio, pero la actividad eléctrica sin pulso es un verdadero problema, es un hueco de la reanimación, porque es una definición muy amplia que incluye todo lo que sea una actividad organizada en el monitor, menos FB, taquicardia ventricular, puntas torcidas, asistolia, e incluso se han descrito unas variedades de historias o ritmos agónicos como también diferenciales o unas condiciones muy diferentes a lo que es realmente la actividad eléctrica sin pulso. Entonces, esencialmente es una disociación electromecánica porque hay una actividad eléctrica en el monitor que es organizada y que pudiera explicar un ritmo de perfusión, pero no palpamos un pulso. Y ahí que algunos autores hayan planteado recientemente unas estrategias que cambian el paradigma completamente y dicen, pues si tenemos un grupo de condiciones tan heterogéneas y tan amplio, pues deberíamos tratar de identificar con un mayor nivel de precisión cuál es la causa de estos pacientes que hacen actividad eléctrica sin pulso, en vez de únicamente limitarnos a comprimirles el pecho y a ponerles adrenalina. Entonces lo que nos plantean estos autores es distribuya a los pacientes o subagrúpelos de acuerdo a la amplitud del QRS, o sea, si es muy, perdón, a la prolongación del QRS. Si es muy amplio, es probablemente el reflejo de un problema metabólico tóxico e indíquele calcio, en este caso cloruro de calcio, en Colombia pues tenemos el gluconato de calcio, ajustaríamos la dosis y bicarbonato, bolos de bicarbonato, con el objetivo de revertir las manifestaciones tóxicas o metabólicas de la hipercalemia a nivel del sistema de la conducción o de los bloqueos de los canales de sodio, bien sea por cualquier tipo de etiología que pueda provocar. Sin embargo, nos plantean que el paciente que no tiene un QRS prolongado, sino que tiene un QRS estrecho, este problema no lo explica un asunto metabólico tóxico, sino un problema de flujo a nivel del ventrículo derecho. El único problema de la precarga vendría siendo la hipovolemia, que pudiera tener un corazón batiente y el paciente no tener pulso. Es decir, no quiere decir que no esté en paro, tiene un arresto circulatorio, pero el paciente realmente todavía tiene latidos cardíacos y por tanto no se beneficia de compresiones torácicas. Pero en la mayoría de los casos el problema realmente es por una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Cómo qué? Como el taponamiento cardíaco, la embolia pulmonar de alto riesgo y neumotórax a tensión. Precisamente estos tres escenarios no se relacionan con falla de bomba. Estos pacientes tienen todavía actividad no solo eléctrica en el monitor, sino actividad cardíaca que no podemos percibir porque estos pacientes no generan pulso porque están en arresto debido a diversas condiciones. En este contexto, una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho que tumba la precarga de la izquierda. ¿Cuál es el problema que quedaría derivado de separar a estos pacientes por subgrupos? Que aquí, en estos pacientes que tienen obstrucción del tracto de salida, aún sigue siendo un grupo muy amplio. Entonces, la manera de refinar y de precisar más el diagnóstico es el uso precisamente de lo que es el ultrasonido de la cabecera del paciente, con muchos algoritmos a la fecha descritos, muchos protocolos, todos ellos con el objetivo de reducir el tiempo que se interrumpen las compresiones, que buscan realmente que sea lo más rápido, pero a la fecha su evidencia actual en la literatura es muy pobre porque no impacta los desenlaces duros, por eso tiene una recomendación realmente muy baja por AJA, pero nos permite subagrupar a los pacientes de actividad eléctrica sin pulso en pseudoactividad eléctrica sin pulso, que es una condición en la que el paciente todavía tiene un corazón con actividad cardíaca organizada. El rendimiento para diagnosticar un taponamiento es mayor del 95% con entrenamiento sencillo y nos sirve para identificar todas estas condiciones e instalar dispositivos intravasculares. Como lo vamos a ver al final, tiene utilidad en el pronóstico. Entonces, este es uno de los ejemplos de un paciente que está en un arresto circulatorio, no tiene pulso palpable, el paciente tiene una parada respiratoria, pero le hacen un ventaneo ecográfico en este eje largo y lo que se identifica es que tiene actividad contractil organizada, solo que con una hipocinesia global. ¿Qué ocurre con este paciente? Le instalan una línea radial y tiene 40-20 de presión. Es decir, no necesita compresión ni adrenalina, sino una perfusión de norepinefrina. Este paciente, que es un escenario no traumático, tiene aquí en una ventana subsifoidea líquido libre, un colapso sistólico de la aurícula derecha y un colapso diastólico del ventrículo derecho, que son el signo más sensible y específico, específicamente de lo que es un taponamiento cardíaco en un paciente que tampoco se beneficia ni de compresiones ni de adrenalina. Aquí tenemos un paciente que tiene una marcada dilatación de las cámaras derechas sin un aumento del grosor del miocardio, lo cual quiere explicar que hay un aumento agudo de la presión a nivel de las cámaras derechas, y esto en el escenario clínico específico pudiera darnos datos puntuales para sospechar una embolia pulmonar aguda de alto riesgo que colapsó la hemodinámica. Sin embargo, aquí hay que hacer la cuña, y es que todas las causas de paro me pueden llevar a dilatar el ventrículo derecho, es decir, esto no es un hallazgo específico,
pero en el escenario específico, clínico puntual, con una muy buena probabilidad pretest, pudiera ser útil para pensar en estrategias, como lo vamos a hablar más adelante, si se beneficiaría o no de trombolíticos. Más adelante me refiero a las charlas de reanimación en situaciones especiales. Y por último, aquí hay un punto pulmonar que identifica precisamente un paciente con corazón con latidos, con actividad cardíaca organizada, pero lo que tiene es una caída de la precarga porque le tumbó el retorno venoso, un neumotórax a tensión. Este paciente no se beneficia de compresiones, sino de una descompresión emergente. Michael Bleibas es un autor que evaluó el comportamiento ecocardiográfico de los pacientes en parada desde el 2001, y lo que él ha podido recopilar en los datos a través de todos estos años es que no importa si es desfibrilable o no desfibrilable, el paciente sin actividad contráctil ninguno sobrevive, independiente de que retorne. Y esto, en el Reason Trial, que fue un ensayo que se publicó en el 2016, identificó que precisamente el ecógrafo tiene muchísima utilidad pronóstica, precisamente porque más del 50% de los pacientes que sobreviven tenían al momento de la presentación actividad contráctil organizada. Y hay que aclarar, y es que muchos de los pacientes que se catalogaron como un paro, cuando les hicieron el ventaneo ecográfico, vieron que tenía actividad contráctil y que realmente no estaban propiamente en paro, sino en un choque profundo, y de ahí que hablan de las limitaciones propias para identificar al paciente que está en parada. Como conclusiones, yo pienso que la reanimación va mucho más allá de lo que es el soporte del paciente y debe incluir también los ejercicios de diagnóstico y de terapia específica, que hay estrategias no negociables como la interrupción de las compresiones, eso no tiene cabida, y la desfibrilación demorada tampoco tiene cabida, y que la capnografía en los centros en los que esté disponible es un recurso invaluable y no negociable. Y por último, que el ultrasonido realmente no necesita presentación. En este escenario podríamos discutir muy ampliamente realmente la utilidad de lo que es en RCP. Sabemos que en otros escenarios sí tiene más utilidad, pero en todo caso es indiscutible que un urgentólogo debe manejar amplio y profundamente el ultrasonido. Eso es todo lo que tenía para compartirles. Muchas gracias.